Gracias, presidente. Mire, tomando algo de lo que acaba de decir usted recién, en la primera intervención el secretario desarrolló pormenorizadamente la situación de los países vecinos y de los países que comercializan con la Argentina, y además hizo algunas afirmaciones respecto a esta situación importante. Por ejemplo, planteó cuál es la situación actual de Brasil, cuál es la situación de Chile, cuál es la situación de China, cuál es la situación de Perú, y dijo además que los principales analistas económicos prevén que la caída de estos países se va a sostener para el 2015 y 2016. La verdad es que yo quiero expresar, por un lado, una preocupación y por otro lado una pregunta, porque me parece que este planteo no es del todo coherente con el mensaje que se envía desde el propio Ministerio de Economía, cuando se dice que a la fecha de confección de este presupuesto se espera cierto repunte en el comercio exterior de la mano de una expansión moderada por parte de los socios comerciales. Expansión moderada por parte de los socios comerciales que acaba de ser explicitado en este recinto por el secretario, que no va a existir de acuerdo a los cálculos del propio Ministerio de Economía y de los principales analistas que prevén que esta caída se sostenga en los próximos años. Por eso es que dice que esto daría lugar a un sector externo superavitario y a un impulso positivo de las exportaciones sobre la demanda agregada. Termina concluyendo que esto va a generar una expansión real del Producto Bruto de 2,8%. Me parece que allí, señor presidente, tenemos una primera situación a analizar. Por un lado, reitero, se nos dice desde el Ministerio de Economía que la situación de casi todos los países que comercializan con la Argentina es una situación difícil y que para el 2015 y 2016 se prevé que esta situación siga siendo difícil, y por otro lado se plantea un crecimiento del Producto Bruto Interno a partir de la expansión de estos mismos países. Me parece que allí, como digo, hay una situación de inconsistencia en el mensaje, presidente, que seguramente no sería grave si esto no tiene que ver con la posibilidad cierta de que a lo mejor realmente no se esté pensando en ese crecimiento para el año que viene. Por otra parte, me da la impresión, presidente, que aquí se ha hablado mucho del tema del gasto y el Poder Ejecutivo, el Gobierno, sigue insistiendo en que sería, y lo ha hecho también en esta exposición el secretario, que sería un error grave apuntar a la reducción del gasto del Estado. Y puede ser que esto sea así. De todas maneras, lo que está fuera de toda discusión es que el gasto debe ser necesariamente eficiente y transparente, y la verdad, señor presidente, que me parece que esto no se puede exhibir con toda claridad desde el Gobierno. Por ejemplo, nos pasa, acaba el secretario Pessoa también de hacer una lectura pormenorizada de algunas cosas que tenemos ya en el proyecto, y la verdad es que no encontramos algunas obras de infraestructura que son absolutamente imprescindibles. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuánto va a invertir el Estado Nacional en la realización de obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires que apunten a evitar las inundaciones que se producen y que generan importantes y millonarias pérdidas, no solo a los productores de la provincia de Buenos Aires, sino también al Estado Nacional y al Estado provincial. La verdad es que estuve buscando en el proyecto del presupuesto y en las planillas correspondientes la inversión que se va a realizar desde el Ministerio y no encontré en ningún lugar esta inversión. Se hizo alusión también, señor presidente, al tema de los programas sociales. Nosotros, debo decir con toda sinceridad, que estamos de acuerdo con la existencia de los programas sociales, estamos absolutamente convencidos que estos programas sociales deben atender la necesidad y las urgencias de los sectores más vulnerables. Estamos también convencidos que, en definitiva, también
es una forma de distribución de la riqueza, pero la verdad, señor presidente, es que existen programas sociales que se ejecutan con mayor eficiencia y transparencia que otros programas sociales. Aquí se hizo referencia, por ejemplo, al Plan Argentina Trabaja, y se hizo referencia a la existencia de las cooperativas de trabajo. Y debo decir que ese programa social no se caracteriza precisamente por ser un programa eficiente desde el punto de vista de la inversión que realiza el Estado y los resultados que se obtienen desde el punto de vista social. A diferencia, por ejemplo, de la asignación universal por hijo, que es un programa que evidentemente logra mejores resultados, evita cualquier forma de clientelismo político y por sobre todas las cosas evita las cuestiones vinculadas con la falta de transparencia en el gasto público. Denuncias que existen ya en la justicia me eximen de dar mayores explicaciones alrededor de este tema. El secretario Pessoa también mencionaba el tema de el desafío que asume el gobierno en materia de educación y hacía referencia a la ley que establece los objetivos. Yo debo recordar en esta reunión al secretario que para el 2010 esa ley establecía que el 30% de los alumnos argentinos tenían que tener doble escolaridad y ese 30% debía pertenecer a los sectores más vulnerables de la población. Hoy eso no existe, ya pasaron 4 años del año en el que se debía haber cumplido ese objetivo y la verdad es que estamos muy pero muy lejos de acercarnos a cumplir ese objetivo. Pero además, señor presidente, yo quiero decir que hay algunas cuestiones que me preocupan. Por ejemplo, se hablaba del coeficiente de Gini. Bien, se mencionaba que sin la participación del Estado, en el 2004 el coeficiente de Gini era el 0,6. Y con la participación del Estado, el coeficiente de Gini en el 2004 bajaba al 0,48. En el 2012, sin la participación del Estado, el coeficiente de Gini en la Argentina es 0,54. Y con la participación del Estado baja a 0,37. Lo que esto demuestra, concretamente, es que sin la participación del Estado, el coeficiente de Gini no bajó lo suficiente. O dicho de otra manera, que el coeficiente de Gini baja en la Argentina solamente a partir de una participación importante del Estado. Lo que demuestra una buena respuesta social del Estado, pero un error en el desarrollo de la economía argentina. Porque si la economía argentina tiene un desarrollo virtuoso y un crecimiento virtuoso, lo que tiene que producir es el descenso del coeficiente de Gini sin necesidad de la participación del Estado. Está muy bien. No. Es absolutamente cierto. Silencio. Es absolutamente cierto. Espere, diputado Base, perdón. Silencio, por favor. Vamos a respetarnos todos en las intervenciones. Es cierto. El Estado participa. Es más, concretamente, para descender del 0,6 al 0,48 en el año 2004, el Estado logra el 20% de reducción. El Estado, las políticas sociales, para descender del 0,54 al 0,37, el Estado logra el 30%, con el aporte del Estado se logra eso. Esto significa concretamente que el Estado, a partir de programas sociales, con los que estamos de acuerdo, pero esto significa concretamente que la economía no ha dado los resultados importantes que debió haber dado en el sentido de generar los puestos de trabajo que permitan ir reduciendo la pobreza. Esto es absolutamente cierto, cuando ustedes quieran lo discutimos, pero es absolutamente cierto. Y otra cuestión que me parece que tiene que ver con esto es el tema de por ejemplo, de la distribución de los recursos en las distintas provincias. Mire, presidente, yo pertenezco a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires recibía para atender cuestiones de urgencia que están vinculadas no con la comodidad de un funcionario. Por otra parte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que yo sepa, no es de mi partido político, así que no tendría por qué ejercer una defensa en ese sentido.
Pero la verdad es que la provincia de Buenos Aires tiene carencias importantísimas que, repito, no están vinculadas con la comodidad de gestión de un funcionario. Están vinculadas con la pobreza, con la marginación, con la exclusión y con el dolor de millones de bonaerenses que no alcanzan a resolver sus problemas personales todos los días y que tienen gravísimos problemas en los distintos distritos del Gran Buenos Aires. Esta provincia recibía por los fondos del conurbano 600 millones de pesos, sigue recibiendo 600 millones de pesos. Yo quiero preguntarle al secretario, ¿cuánto van a recibir las otras provincias? Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, si reciben o no reciben más fondos que la provincia de Buenos Aires, provincia por la que se creó el fondo del conurbano, y cuántas provincias hoy reciben fondos destinados a resolver estas cuestiones por encima de lo que recibe la provincia de Buenos Aires. Repito, esto no está vinculado con la defensa de un gobierno que no me corresponde a mí en todo caso asumir desde el punto de vista político, pero está, claro, está vinculado con las necesidades financieras que tiene esta provincia para dar respuesta a situaciones realmente complejas. Por eso yo, señor presidente, para terminar, quiero decir que me parece que hay algunas cuestiones sobre las que tenemos que conversar, discutir, hablar muy seriamente. Con toda honestidad, no me parece fácil, y ojalá me equivoque, no me parece fácil que el gobierno nacional logre reducir la inflación que tenemos hoy en la Argentina al 15,6% sin generar mayores niveles de recesión. Me parece además bastante difícil de imaginar un crecimiento tal que genere un aumento de la recaudación tributaria de casi 29%, 28,8%, con una inflación del 15,6%. Creo que la verdad es que, de alguna manera, estos números, estos objetivos que fija el presupuesto, están elaborados sobre la base de un gran voluntarismo. No quiero caer en el planteo de que el presupuesto termina siendo una ficción, pero la verdad es que es más fácil pensar que en realidad el gobierno está pensando en niveles de crecimiento por debajo del 2,8% que tiene planteado acá y niveles de inflación mucho más cercanos a el aumento de la recaudación que tiene planteado, que es del 28,8%. Gracias, presidente. Gracias, diputado Basse.